Esto se salió de control. Se salió de control. Lo que se está viendo en Miraflores es peor que la casa de Alofoque, y lo digo en serio. Es una especie de reality show donde la infame figura principal, y usted sabe, el del bigote, ahora nos viene con el cuento de que es religioso, cuando todos sabemos de su debilidad por la brujería, donde todos son llamados de paz cuando tiene casi 1000 presos políticos y otros tantos miles con régimen de presentación, prohibición de salida del país, acoso, o sea, presos, pero en sus casas. Y después de haberles arruinado la vida, lo de las últimas horas del narcodictador es para ver y no creer literalmente. Y ya les voy a mostrar. Y es que lo que pasa cuando vemos estos montajes tan burdos para manipular a las masas que son, usted sabe, menos favorecidas intelectualmente, es que luego uno ve cosas como esta. Escuche, una maestra venezolana pasó 3 días en la cárcel por el delito de corregir al hijo de un dirigente del PSV. Pero rezan y te piden paz, ¿no? Una dietica rica en plomo es lo que se merecen. Hablaremos también del manifiesto de María Corina, un documento sumamente interesante en cuanto a política se refiere. Una configuración de país que vale mucho la pena escuchar, analizar y debatir. Nos interesa a todos. Es necesario que tengamos un resurgir integral. Por cierto, vuelve a rodar en las últimas horas que la Casa Blanca rechazó la oferta de Nicolás Maduro de dimitir tras un plazo de 2 años, según The New York Times. Si usted mira nuestro contenido frecuentemente, sabrá que es una noticia de la cual hablamos en nuestro programa del 11 de octubre. Pero si usted es nuevo en el canal, bienvenido. Esta es su comunidad de YouTube. Aquí se va a enterar de todo. Porque de eso y más hablamos el día de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025. Yo soy Augusto Navarro y este espacio, como siempre les digo, su espacio, se llama Político. Comenzamos. Durante años, la dictadura venezolana vivió convencida de que su poder era eterno. Pero la historia, esa historia que a veces avanza lento, como estos días, y otras veces ruge como un huracán, decide acelerar. Lo que hoy sabemos, gracias a una investigación del New York Times, es que mientras el país seguía desmoronándose, Maduro se acercó a Washington con una propuesta que parece salida de una tragicomedia bolivariana. Estoy listo para irme, pero dentro de 2 o 3 años. Muy bien. Una renuncia programada, a conveniencia. Como quien pide cambiar un vuelo para no perderse el desayuno gratis que incluye el hotel. La Casa Blanca la rechazó sin dudar, y no por capricho, sino porque para ese momento Trump ya había autorizado operaciones encubiertas de la CIA destinadas a preparar lo que ellos llaman un campo de batalla potencial. Es decir, mientras Maduro buscaba tiempo, Estados Unidos ya había empezado a medir distancias, identificar objetivos y calcular cuántos segundos tarda un misil en volar desde un destructor a una pista clandestina en Zulia, por poner un ejemplo. Según el Times, miembros del régimen incluso ofrecieron acceso preferencial al petróleo venezolano para atraer a Washington. El viejo truco, usted sabe, de los tiranos en crisis, vender barato lo que no les pertenece. Pero ni eso movió a la Casa Blanca, porque el problema ya no era del petróleo, ya Chevron está allí, sino la mafia que custodia el petróleo. Y porque detrás de la mesa de negociaciones, el Pentágono había puesto un reloj que ya estaba marcando la hora final. La semana previa, algo que la prensa estadounidense apenas mencionó, altos mandos del Departamento de Defensa de Estados Unidos desfilaron por la oficina oval para presentar un menú de opciones que no se veía desde la Guerra Fría. Lo conversamos. Operaciones psicológicas, ciberataques, sabotajes remotos, interdicción marítima, ataques de precisión contra instalaciones vinculadas al narcotráfico y en el extremo del espectro, acciones que se pueden ejecutar sin poner un solo soldado estadounidense en suelo venezolano. Esto coincide con el movimiento militar más agresivo del Comando Sur en décadas. Este portaaviones, USS Gerald Ford, una ciudad flotante, acompañado por buques de guerra, helicópteros, submarinos, drones de vigilancia y cerca de 12.000 militares con esta adición. Oficialmente la operación, ya sabemos, se llama Lanza del Sur. Extraoficialmente,
es la señal más clara de que Estados Unidos está dispuesto a actuar antes de que la descomposición chavista termine de generar un incendio regional. Estamos al límite. Y mientras esos colosos metálicos se mueven hacia el norte de las aguas venezolanas, el detalle más inquietante sale directamente del New York Times. La CIA ya tiene geolocalizadas múltiples instalaciones asociadas al narcotráfico del régimen. En otras palabras, saben dónde están, saben quién las opera y saben exactamente qué botón hay que presionar para que dejen de existir. Solo falta una firma, una sola. Maduro entiende perfectamente esta ecuación. Por eso es que ofrece lo que no tiene: tiempo. Por eso promete lo que no puede entregar: orden. Y por eso intenta vender lo que ya perdió: margen político. Pero la lógica del poder internacional es simple y a veces cruel. Cuando un régimen se convierte en un problema estratégico, ya no negocia desde la fuerza, sino desde el miedo. Hoy, la pregunta que flota sobre Washington, sobre Bogotá también, Caracas y el Caribe, es simple y más peligrosa que nunca. ¿Estamos frente al último intento de negociación de Maduro o ante la antesala del primer ataque quirúrgico contra el cártel de los soles? Porque todo indica que Estados Unidos ya decidió cómo termina esta historia. Solo falta decir cuándo. ¿Será por esto que, en una burda puesta de escena, el sanguinario Nicolás Maduro, ese que ha desgraciado la vida de cientos de miles de personas, directa o indirectamente, y que ha llevado al país a la más absoluta ruina, desde lo económico hasta lo moral, encabezó este martes otro encuentro de oración por la paz y declaró a Jesucristo como Señor y dueño del país? Vaya, vaya. Por supuesto que yo, y seguramente usted, no tiene ningún problema con que Jesucristo sea Señor y dueño de absolutamente todo, como lo es. Mi problema es que quien lo dice es el alumno aventajado del diablo, y un tipo que ha pasado desde la mano de los paleros hasta Saibaba, que cree en todo, pero a su vez no cree en nada, porque son solo instrumentos para su permanencia en el poder. Ese poder que lo enfermó mucho antes de tenerlo. No da lástima verlo así, para nada. Lo que da es un poco de asco. Dígame usted si no. Este palacio presidencial verdaderamente es el palacio del pueblo y a partir de hoy es un altar para glorificar a Dios, para que el pueblo glorifique a Dios. Un gran altar de oración y de fuerza. Y por eso, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, yo, Nicolás Maduro Moros, voluntariamente desde el Palacio de Miraflores, hoy, martes 18 de noviembre del año 2025, declaro que ratifico como Señor y dueño de Venezuela a nuestro Señor Jesucristo y le doy toda la honra y honor al Espíritu Santo y declaro que el único Dios real y verdadero es el Dios Todopoderoso, a quien le doy toda la gloria, y en esta guerra espiritual por los derechos de nuestro pueblo y la humanidad, declaro que no es con ejército ni fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. En el acto, celebrado en el Palacio de Miraflores y transmitido por el Bodrio del canal estatal venezolano BTV, Venezolana de Televisión, participaron pastores evangélicos, la primera malandra, Cilia Flores, y el diputado y vicepresidente de Asuntos Religiosos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Nicolás Maduro Guerra, el hijo del dictador, ¿saben? El fan de Shirley Barnaghi. Maduro también se mostró dispuesto a hablar face to face, cara a cara con Trump, porque ahora le dio por hablar inglés, quien declaró el lunes que está abierto a conversar, pero eso sí, esperemos que la conversación sea a partir del 24 de noviembre, cuando queden designados como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado, una clásica de Trump, tener toda la ventaja antes de hablar. Así será. Pero no quedó solo en eso. ¿Y saben por qué? Porque tal y como decíamos hace un par de programas atrás, así luce el miedo. Nuestra oración tendrá un propósito central y santo:
que Cristo tome el mando absoluto de esta situación y no permita que ningún soldado norteamericano, ni hoy ni jamás, dispare un solo tiro contra el pueblo de Venezuela. Así la vida es un jamón, ¿no? Llegas, destrozas todo a tu paso, destruyes miles de familias y luego pides que Cristo te resuelva el entuerto. Menos mal que la cosa no funciona así, ¿verdad? Porque estoy seguro que Cristo sabrá de las cositas como las que les voy a contar ahora. Una maestra de historia y de geografía del Liceo Manuel de Aleson de Ocumare del Tuy, Estado Miranda, pasó 3 días detenida, 3 días en una cárcel tras corregir el comportamiento de un alumno particular, el hijo de un dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, los que se creen dueños del país. Hay que criminalizarlos, por cierto. Hay que hacerlo. Urania Sánchez fue arrestada por funcionarios de la Policía Municipal que llegaron el miércoles 5 de noviembre a las instalaciones del Colegio Juan Antonio Pérez Bonalde, donde funciona el Liceo Manuel de Aleson. Los policías actuaron bajo órdenes de este sujeto que va a ver en pantalla. Lewis Borrego, miembro del PCV y director de UNCLAP, la nueva versión tapa amarilla de los terratenientes de Venezuela. Esto luego que su hijo le dijera que la maestra lo empujó durante una corrección disciplinaria en el aula de clases. ¿Qué tal? Según fuentes de la institución educativa, la maestra regañaba a un alumno, a otro alumno, por mal comportamiento y el amigo de este intervino, a lo que la docente lo tomó por el hombro y le pidió a ambos que se retiraran del salón. Pues bien, el estudiante se ofendió por la corrección y usó la influencia política de su papi, funcionario de la alcaldía, dirigente chavista, para que arrestaran a la maestra venezolana, quien debió luego disculparse desde la cárcel. Estoy detenida desde ayer, le di por el hombro a un estudiante y el estudiante llamó a su papá. El hombre llegó al liceo, me insultó y me dijo que llevaría esto hacia su último término y así lo realizó. Trabaja en la alcaldía, alcanzó a publicar la docente durante su detención. El castigo de 3 días, violatorio de todos los derechos humanos, en prisión, terminó cuando un tribunal de control del circuito judicial penal, extensión Valles del Tuy, le otorgó la libertad a Sánchez en la audiencia de presentación realizada tras su arresto. Lewis Borrego, además de ser miembro del partido oficialista, dirige un comité local de abastecimiento y producción, el Malayo Club, con el que controlan desde el estómago. Y si alguien de esta comunidad lo conoce, disfrute sabiendo que a Lewis y también a los otros les va a llegar la hora y que Verdugo no pide clemencia. Y los millones de inocentes atrapados en Venezuela suelen quedar relegados a un segundo plano ante la creciente presión estadounidense sobre Nicolás Maduro, el tirano sanguinario del país. Esa flota de buques de guerra y 15.000 soldados prácticamente ya se han desplegado en la región. Continúan los ataques aéreos contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico con la amenaza latente de bombardear objetivos terrestres respaldados por operaciones encubiertas de la CIA. ¿Por qué les digo esto? El lunes, el presidente Donald Trump no descartó ese envío de fuerzas estadounidenses. Simplemente tenemos que ocuparnos de Venezuela, declaró. Con incentivos y sanciones, Trump esperó obligar a Maduro a abdicar sin involucrar a Estados Unidos en una guerra como tal. ¿Y qué ocurriría si lo consigue? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Pues María Corina Machado, líder de la oposición, ha reflexionado en buena hora sobre esto, profundamente sobre esta cuestión. Valientemente ha permanecido en su tierra, aunque ciertos periodistas anden regando de que está en España. Todo esto mientras casi 8 millones de compatriotas han huido de la dictadura de Maduro durante la última década. Muchos de los que se quedan se arriesgan a sufrir torturas e incluso cosas peores. Y Machado sueña con poner fin a la crisis de refugiados y garantizar que esos venezolanos puedan regresar a casa de forma segura. La ganadora del Premio Nobel de la Paz, señores chavistas, de este año, ha escrito un profundo e importante manifiesto de la libertad, que compartió en video con todos nosotros. En él, argumenta que las libertades de expresión, de reunión, así como el derecho a votar de forma segura y sin manipulación alguna, deben ser inviolables. Machado hace especial hincapié en la necesidad de proteger la propiedad privada
como un derecho fundamental, y es que no puede ser de otra manera. Vincula directamente la libertad política con la prosperidad económica. Y para reactivar la economía propone privatizar empresas estatales y devolver el desarrollo de nuestros sectores de petróleo y gas al ingenio de hombres y mujeres libres, en lugar de interferir indebidamente. Quiere que el gobierno cree las condiciones para una economía libre y competitiva. Amén a todo eso. Estados Unidos celebrará el 250 aniversario de su independencia, proclamada con la Declaración de Independencia el próximo 4 de julio. El documento fundacional de Estados Unidos inspiró claramente a Machado, quien escribe que todo venezolano nace con derechos inalienables que le han sido conferidos por nuestro creador, no por los hombres. Escribe con emotividad, incluso con un tono poético, si se puede decir, sobre el poder de la dignidad humana, que según afirma, será la fuerza motriz de la revitalización nacional. Considera, por supuesto, que Maduro y que otros miembros del régimen deben rendir cuentas ante el próximo gobierno por los crímenes de lesa humanidad. Estima que más de 18.000 presos políticos han sufrido brutalidad a manos del régimen. Machado se compromete a reformar las Fuerzas Armadas y también la policía para que defiendan a todo el pueblo. Afirma que el gobierno debe tener la voluntad y la capacidad de proteger a todos de la violencia, porque de no hacerlo, advierte, la democracia no puede perdurar. Bastó una sola generación para que el socialismo arruinara a Venezuela y empobreciera a la mayor parte de nuestra población. El daño causado por Maduro y Hugo Chávez antes que él no se reparará fácilmente, pero es posible. Machado imagina a Venezuela convirtiéndose en un pilar de la democracia y la seguridad energética en el hemisferio occidental y en un promotor inquebrantable de la libertad en todo el mundo. Por supuesto, no hay garantía de que en una Venezuela post-Maduro se pueda convertir rápidamente o de inmediato en una democracia próspera y de libre mercado. Pero escuchemos a Machado imaginar un futuro mejor en torno al cual los venezolanos podamos unirnos. Este manifiesto es un excelente punto de partida. Está concebido para preceder lo que con suerte se convertirá en una nueva constitución de Venezuela, porque la vigente no sirve para nada. Una constitución verdaderamente democrática. El documento imagina al país resurgiendo de las cenizas, como un ave fénix, renacida, feroz, radiante e imparable. Tómese estos minutos de reflexión y aportemos nuestras ideas en base a esto. Abramos el debate e imaginemos una Venezuela que apunta a ser libre del yugo que ya no volverá a triunfar. Es hoy un deber sagrado de los venezolanos alzarnos con fuerza, porque nuestras voces han sido silenciadas, nuestra dignidad atacada y nuestra libertad encadenada por la tiranía. Nosotros, los ciudadanos de Venezuela, no apelamos al poder ni al privilegio, sino a los derechos eternos que han sido otorgados a todo ser humano. De este fundamento nace la verdad. Ningún gobernante, facción o fuerza tiránica puede dictar lo que es nuestro por derecho, la libertad. La dignidad es el catalizador que elevará nuevamente los corazones y las mentes de los venezolanos, que inspirará la esperanza y creará un nuevo mundo donde nuestro pueblo se alzará desde esta oscura era de opresión con una sola misión inquebrantable, la libertad. Porque en una república libre, el único soberano es el pueblo. Porque nuestra soberanía popular y nuestra soberanía nacional son inalienables. Y porque los venezolanos sabemos que la libertad debe defenderse cada día. No hay lugar para el miedo. Por todo ello, volveremos a levantar una sociedad libre en la cual el gobierno va a servir a sus ciudadanos. Y el propósito supremo del Estado será salvaguardar los derechos naturales de todos los venezolanos. Ha llegado la hora de que cada familia venezolana vuelva a estar unida por siempre en su propia tierra. El porvenir pertenece a los valientes. Estamos en el umbral de una nueva era, una en la que nuestros derechos naturales prevalecerán.
Este largo y violento abuso de poder de este régimen está llegando a su fin. Una nueva Venezuela emerge de las cenizas, renovada en espíritu y unida en un propósito, como un ave fénix renacida, feroz, radiante e indetenible. Alcanzaremos plenamente nuestro potencial, porque la tierra de gracia protegerá nuestros derechos inalienables de cualquier intento a futura tiranía, dictadura o déspota. Nuestra libertad individual alcanzará su plenitud en una Venezuela en la que brillará la libertad. La dignidad es nuestro principio rector. La dignidad de todo ser humano es sagrada. Es el primer principio de cual emana toda libertad. La voluntad de trabajar, crear y contribuir al bien común nace de la dignidad. El valor propio de cada individuo crece con su productividad y ello eleva el espíritu humano y a su vez fortalece a toda la comunidad. Que la dignidad sea esa fuerza motriz de nuestra revitalización nacional. La fuerza que establecerá un mercado libre de ideas y de empresas, que promoverá el desarrollo pleno de cada persona y limitará la autoridad del Estado a su función legítima, la de ser el firme guardián de nuestros derechos inalienables. Todo venezolano nace libre. La libertad no es un privilegio concedido por el gobierno, sino es un derecho inherente a la naturaleza misma de nuestra humanidad. Todo venezolano nace con derechos inalienables otorgados por nuestro Creador, no por los hombres. Ningún régimen, sistema político o tiranía tiene el poder de arrebatarnos lo que es divinamente nuestro: el derecho a vivir con dignidad, a hablar con libertad, a crear, a soñar y a prosperar como individuos. Regenerar la economía de un pueblo libre. Una nueva Venezuela garantizará el derecho a la propiedad y a recuperar lo que nos fue robado. La propiedad no es un privilegio de una élite, es un derecho fundamental. Es la manifestación física, tangible del trabajo y de la creatividad de una vida entera. En lugar de interferir indebidamente, el gobierno va a crear las condiciones para que florezca una economía libre y competitiva. La prosperidad de Venezuela dependerá de la libertad de sus ciudadanos. La historia nos ha demostrado que cuando el Estado impone su mano sobre el mercado, lo que hace es sofocar el espíritu humano, que es lo que da genuina vitalidad al crecimiento. Por eso es hora de devolver el poder al pueblo, a los ciudadanos y al sector privado. Haremos que la economía despegue y triplique su tamaño en una década, librando a las empresas que han sido tomadas por el Estado y abriendo la explotación de sectores como el petróleo y el gas al ingenio de los hombres y las mujeres libres. La riqueza de Venezuela nunca más volverá a estar concentrada en manos de unos pocos con poder centralizado. Venezuela será el líder en el hemisferio occidental, convertida en el principal centro energético, un símbolo de independencia y de innovación. Comienza una nueva era para el ingenio humano en un mercado abierto que catapultará a la próxima generación de emprendedores en todos los sectores. Agroindustria con alta tecnología, turismo ecológico, fintech, inteligencia artificial, robótica, minerales estratégicos y defensa. Tendremos una nación donde cada ciudadano podrá comerciar sin restricciones, pensar libremente y recibir una compensación justa por sus invenciones, sus inventos y los frutos de su trabajo. Esta es la promesa de un pueblo autosuficiente, libre para construir, prosperar y liderar. Recordemos lo que la historia nos ha enseñado. Cuando las personas prosperan producto de su trabajo, todos los demás derechos humanos llegan como consecuencia. Libertad de expresión. El derecho a decir la verdad es la piedra angular de toda libertad.
Cuando las voces son silenciadas, la corrupción se arraiga y la justicia desaparece. Venezuela va a recuperar su voz en cada pueblo, en cada aula, en cada sala de redacción y espacio digital. El pueblo hablará sin miedo a ser perseguido, a censura o a represión. El progreso de Venezuela en esta nueva era dependerá del libre intercambio de ideas y de la posibilidad de expresarlas sin miedo. Derecho al voto. La urna electoral es la defensa del pueblo frente a la opresión. Es sagrada. Todo venezolano tiene derecho a votar con seguridad y sin manipulación alguna. Nuestra voz, nuestro voto es nuestra voz colectiva. La voluntad del pueblo debe reflejarse en las elecciones y no el poder de unos pocos. Que las elecciones venezolanas sean símbolo de honor, de la soberanía popular, nunca de la opresión. Libertad de reunión. Las calles son del pueblo, no del poder ilegítimo. El latido de la democracia es el derecho a reunirse, a protestar, a exigir. La protesta cívica y pacífica no amenaza al país, lo fortalece. El renacer de Venezuela empezará cuando podamos volver a encontrarnos, a marchar sin temor y a alzar juntos las banderas de la esperanza. Derecho a la seguridad. Todo individuo tiene derecho a proteger su vida, su familia, su propiedad y su libertad. Ninguna sociedad democrática puede perdurar si sus ciudadanos no pueden resistir la opresión o la violencia. El pueblo de Venezuela merece un gobierno elegido legítimamente con la voluntad y la capacidad de garantizar la seguridad de cada ciudadano. El futuro de Venezuela exige restaurar la confianza entre el Estado y los ciudadanos. Y esto solo se logrará promoviendo la defensa legítima, la cultura del respeto mutuo, la responsabilidad y la paz. Vamos a reformar a nuestras Fuerzas Armadas y policiales para que su misión, propósito sagrado y deber constitucional sea defender al pueblo de Venezuela y a nuestro territorio. Retorno a casa. 9 millones de venezolanos han sido forzados a huir de su tierra, dejando atrás a sus familias, amigos, con sus sueños rotos. Los traeremos de vuelta. Restituiremos su derecho y su libertad de regresar, de volver a su tierra natal. Cada venezolano debe recuperar a su familia, su hogar y su futuro. Crímenes de lesa humanidad. El clamor de los asesinados, torturados y desaparecidos ha resonado sin respuesta durante demasiado tiempo. Desde que Maduro asumió el poder, ya son más de 18.000 presos políticos que han sufrido injustamente. Cada uno de ellos es un testimonio de la brutalidad del régimen. Son vidas humanas, son nuestros amigos, familias, colegas, compañeros. El mundo no puede darles la espalda. El régimen criminal debe rendir cuentas, porque Venezuela solo se levantará plenamente cuando quienes cometieron crímenes de lesa humanidad sean juzgados por la ley y por la historia. La educación se levanta nuevamente. Las escuelas y las universidades de Venezuela serán el núcleo de la investigación, el conocimiento y el orgullo. La fuerza que impulsa nuestra prosperidad. Las aulas de una nación son la fuente de su futuro. Vamos a estimular a nuestros hijos para que conformen una nación de líderes, creadores y pensadores, invirtiendo en nuestros educadores, en la tecnología, en la innovación y en la verdad. Las escuelas y universidades del mañana dejarán atrás para siempre la cultura de la corrupción. Y las familias, como primera comunidad, serán la base de toda educación, inculcando valores, cultivando las virtudes y ofreciendo a nuestros niños, con su ejemplo cotidiano,
la formación de ciudadanos honorables. Proteger la tierra venezolana. La destrucción de la Amazonía venezolana no es solo una catástrofe ambiental, también lo es moral. La devastación irreparable de nuestras selvas, ríos y biodiversidad priva a nuestros hijos y nietos de su legítimo patrimonio. Una Venezuela libre también debe proteger su tierra y nuestras extraordinarias riquezas naturales. El regreso a la comunidad de naciones democráticas. Venezuela se fortalecerá mediante la cooperación y el intercambio internacional. Ese día en el que volveremos al escenario global con transparencia, integridad y responsabilidad está por llegar. Vamos a restablecer alianzas basadas en la prosperidad compartida, la defensa de la democracia, la protección ambiental, el comercio y los derechos humanos. Venezuela será un pilar de seguridad democrática y de la seguridad energética en el hemisferio occidental y será un promotor inquebrantable de la libertad en el mundo entero. Venezuela, noviembre del año 2025. Ahí está, para nuestra discusión. Hablaremos de ello en el próximo programa y quiero escucharlos, quiero leerlos. Saludos especiales el día de hoy para el panita Dani Faría, consecuente. También para Lezama por el mundo, también consecuente. Simón Farías y Arturo Mayorana por sus aportes al canal mediante los Super Thanks. Gracias infinitas y bendiciones para todos. Comenta, dale like y comparte este video. Créeme, no te va a costar nada y nos vas a ayudar muchísimo si disfrutas de este contenido. Los botones están acá abajo, es rápido, es gratis y marcan la diferencia, vaya que sí. Si no lo has hecho, chequéate ahí el botoncito. Si no te has suscrito, hazlo. Y sigamos peleando juntos. Libertad o nada, señores, porque seremos libres.